Bueno, en este video pues la idea es mostrar cuáles son las técnicas en la expresión verbal y el manejo del tiempo que debemos utilizar para poder exponer el uso médico del fentanilo y la farmacodependencia. ¿Sí? Debemos tener en cuenta pues que para nuestro, como es el primer encuentro con nuestra clase, ¿sí? Digamos que aunque no es presencial, es virtual y es nuestro primer encuentro cara a cara, por decirlo así, con nuestros compañeros, pues lo principal es que logren, pues nos saludemos, ¿sí? Y demos como un abrebocas o nombremos cuál es el tema del cual vamos a tratar. Luego presentarnos y a partir de allí, de esa presentación, de pronto las personas puedan conocer un poco de nosotros para que así se familiaricen tanto con el tema como con nosotros para que les llegue mejor el tema que les vamos a socializar. Para esto pues obviamente debemos tener claro primero cuál es el objetivo o el mensaje que queremos dar, ¿sí? El objetivo o el mensaje principal que queremos dar. ¿Por qué? Porque a partir de allí vamos a organizar toda esta información, ¿sí? Y vamos a sacar ciertas ideas, ¿sí? Que son importantes, irlas tratando poco a poco, ¿sí? Para al final que digamos que toda la audiencia, por decirlo así, pueda obtener ese mensaje o ese objetivo que a la final queremos entregarle. Entonces, organizar bien las ideas que se quieren dar a conocer y tener clara cuál es la intención de esas ideas que me van a aportar hacia ese mensaje o ese objetivo final que queremos dar. Para eso pues tenemos que tener claro pues, cuáles son los modos discursivos que se relacionan mejor a la temática que nosotros queremos dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues a partir de esos modos discursivos necesitamos generar una coherencia y una credibilidad con el tema que damos, ¿sí? Si queremos dar conocimientos técnicos, que en este caso en el uso del fentanilo utilizaremos conocimientos técnicos, pero también de pronto puntos de vista. Entonces, de allí necesitamos saber cuál es el mejor vocabulario que podemos utilizar para esta temática. ¿Sí? Esa técnica de mejor uso del vocabulario lo que nos permite es poder llegar a cada una de las personas a las cuales les estamos dando la información y que hacen parte de esa población, por decirlo así, que va a recibir el discurso. Por eso también tenemos que conocer un poco o visualizar un poco a la población a la cual le vamos a dar el discurso o esta socialización. En este caso, como es a la clase, pues tenemos personas que posiblemente apenas son bachilleres recién graduados y están estudiando esta regencia en farmacia, pero también podemos tener personas que ya tienen un conocimiento, ya sea de una homologación de una carrera, ya sea de una homologación de otra tecnología, etcétera, etcétera, y pueden tener unos conocimientos técnicos un poco claros. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa población, esa experiencia que puede llegar a, a ver dentro de esa variedad de población, ¿sí? O de personas. Para ello, pues obviamente también tenemos que tener claro algo muy importante que es el tipo de lenguaje verbal, ¿sí? Cuando hablamos de tipo de lenguaje verbal, pues es, digamos que no por decirlo así la importancia del tema, sino el tema que estamos tratando. Si es un tema más científico, es un tema más médico, pues tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de lenguaje verbal que se va a utilizar. Y de allí, cuál es el lenguaje no verbal que nos va a ayudar a darle ese soporte al lenguaje verbal que estamos transmitiendo. ¿Y para qué? Como que para mantener esa conexión con la población y con el expositor, ¿sí? Que en este caso pues seríamos nosotros. También debido a que el mensaje que queremos dar debe extraerse a partir de un tipo de texto, ¿sí? Pues tenemos que tener claro cuál es el tipo de texto que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para partir de allí brindar esa información. Entonces, en este caso que es el uso del fentanilo y la farmacodependencia, podría ser basarnos también en textos descriptivos, ¿sí? Si queremos exponer, por ejemplo, la descripción de todos esos mecanismos de acción del fármaco, por decirlo así, en el uso médico, pero también las fases de pronto del fármaco
en las fases por las que pasa una persona antes de llegar a una farmacodependencia o en una farmacodependencia, ¿sí? Del medicamento. También pues nos tenemos que basar en un tipo de texto científico, ¿sí? Porque de allí le vamos a dar credibilidad y coherencia a este tema, que este tema principalmente es médico y que puede ir relacionado a digamos que a una comunidad científica. Le va a dar soporte a lo que nosotros decimos. Además de eso, pues nos tenemos que basar en un tipo de texto expositivo, porque de allí podemos de pronto exponer situaciones, ya sea a nivel mundial o a nivel solo de Colombia. Eh, cómo está este tema del fentanilo o cuál es la actualidad a nivel mundial o a nivel Colombia. También nos basamos en textos argumentativos porque obviamente tenemos que argumentar cada una de las digamos que de los conceptos que estamos dando, los tenemos que argumentar y nos tenemos que basar en textos argumentativos. ¿Para qué? Para socializar de una mejor forma eh, el tema que estamos tratando de dar. Todo esto pues con base a las personas a las cuales le estamos transmitiendo el mensaje. Pues digamos que para hablar de este tema nos tenemos que digamos que como son temas un poco, pueden llegar a ser temas complicados porque son temas un poco más científicos, van a tener palabras técnicas, ¿sí? Cuando hablamos de palabras, de utilizar palabras técnicas o conceptos técnicos o digamos que muchos textos científicos o temas científicos, pues una de las técnicas importantes es vocalizar bien lo que decimos. Uno, pues para que no haya de pronto un entendimiento mal de una palabra y por ende cuando se dé el concepto de esa palabra o se explique alguna terminología, la persona lo tome adecuadamente, llegado el caso que se tenga que mencionar nuevamente, no haya como esa desconexión, ¿sí? Entonces tenemos que vocalizar muy bien lo que decimos. Las palabras que decimos, principalmente las palabras técnicas y muchas de estas palabras científicas las tenemos que vocalizar muy bien y para ello pues tenemos que digamos que escribir muy bien nuestras ideas, ¿sí? Esa es una técnica para uno poder dar una buena información, pues es escribir bien las ideas porque a partir de allí podemos de pronto identificar, ¿sí? Cada una de las, digamos, de las palabras posiblemente técnicas que haya que explicar o se tenga que profundizar un poco y por ende de allí vocalizar un poco mejor, ¿sí? Eh, una técnica muy importante que tendremos que utilizar para esta exposición va a ser el hecho de grabarnos y escucharnos como posiblemente lo estemos haciendo en este momento, ¿sí? Escucharnos y grabarnos porque es importante o porque es una buena técnica en el discurso. Pues porque a partir de escucharnos y grabarnos vamos a poder notar cuáles son vernos de pronto como expositores y ser nosotros en ese momento las personas que estamos recibiendo esa información y notar qué es lo que nos gusta o no nos gusta de nuestro discurso, ¿sí? Va a ser como un balance, ¿sí? Y decir, ven, pienso que debemos socializar esto de esta manera, empezamos a evaluar cada una de las cosas que tenemos en nuestra exposición, cuáles son las cosas positivas, cuáles son las cosas que de pronto no nos gustan mucho y mejorarlas un poco. ¿Por qué? Porque además de eso, digamos que una de las técnicas para mantener esa conexión con digamos que con el auditorio, por decir así, o la población a la cual le damos la socialización, es manejar como ciertos cambios de tono en nuestra voz, ¿sí? Vocalizar bien, manejar cambios de tono, cambios de velocidad para que digamos que la exposición se vuelva más dinámica, ¿sí? Si tú no tienes una exposición dinámica, la persona va a empezar como a sentir aburrida, como muchas veces como pasa que uno dice, uy, esta persona habla y como que a uno le da sueño. Cuando tú manejas tonos y diferentes velocidades, uno pues te puede ayudar a enfocar las ideas principales o el tema, todo lo que te va a dar aporte al tema principal
y te puedes enfocar en la velocidad en que estás dando digamos que ciertos conceptos, principalmente podría llegar a ser, por ejemplo, conceptos técnicos donde tu velocidad debe ser un poco más lenta, más pausada. ¿Por qué? Porque la persona está adquiriendo un nuevo conocimiento que posiblemente no tenía. Entonces, de allí manejamos los tonos y la velocidad adecuada. A veces, pues, será necesario improvisar y se habla que hay técnicas de improvisación, pero para tú dar una buena improvisación, pues tienes que tener los conceptos muy claros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no puedes improvisar con algo que no tienes claro, porque uno, puedes caer en el error de decir cosas que no son, ¿sí? Llegar a la equivocación. O dos, que de pronto te encuentres en pausas donde digas, no sé qué decir, ¿sí? Y pierdes de pronto ese contacto con, con las personas que reciben la información. Por ende, digamos que aprovechar esta técnica, una de las mejores opciones que se podrían hacer, pues es hablar de pronto de experiencias propias. Cuando uno habla de experiencias propias, pues tú no vas a titubear porque son cosas que están ya en tu memoria, ¿sí? Y tú las vas a utilizar y las vas a explicar hacia el auditorio. ¿Qué va a ayudar con eso? ¿O qué técnica me va a apoyar también en la información? Va a ser la técnica uno de la experiencia propia. Al tú dar una experiencia propia a las personas ya conectan no solamente con el tema que se está dando, sino contigo como persona, ¿sí? Eso ayuda también a una conexión con el público, pero también va a ayudar a que ellos, digamos que independientemente o sin que ellos lo sepan, ¿sí? Por decirlo así, lo están de pronto relacionando con experiencias propias de ellos también. Entonces se genera ese vínculo de sus experiencias con nuestras experiencias, y eso que va a ayudar, eso va a ayudar a fomentar la participación, ¿sí? De pronto la participación que quiera dar, opiniones que quieran dar cada uno de ellos, y esa es una de las técnicas para tú hacer más dinámicos los discursos, ¿sí? Que las personas también participen del discurso. De pronto no es bueno que siempre te estén escuchando a ti, siempre estén escuchando la misma voz, ¿sí? Siempre estén escuchando de pronto el tema, sino que también hay personas que les gusta escuchar experiencias de otras personas. Entonces eso va a ayudar a que haya digamos que un dinamismo en la exposición, ¿sí? Que participe también el público. Obviamente esto te va a ayudar, ¿sí? O estas técnicas que van a ayudar que cuando tú de pronto realices preguntas para que las personas participen, ellas no les dé susto participar, ¿sí? Porque a veces es muy complicado cuando a ti te dicen, tú por ejemplo, ¿qué conoces? ¿Cuál es el mecanismo de acción o a qué sistema en el cuerpo está llegando el fentanilo? Pues las personas se van a asustar y van a decir, son conocimiento técnico, yo no lo tengo muy claro, yo no quiero participar. Pero cuando tú utilizas experiencias, de pronto las personas quieren dar una experiencia, y lo van a hacer de una manera más tranquila, de una manera más natural. Entonces, eso es algo que nos va a ayudar mucho, y que nos va a evitar en lo posible de pronto que las personas se pongan nerviosas en el discurso, pero también evitar de pronto obligar al público a que participe o dar órdenes al público como para que participe, como en algunas ocasiones como que quién quiere decir tal cosa y nadie dice, bueno, entonces tú. Eso es como dar una orden y a las personas no les gusta, las pone más nerviosas, y eso hace como que todo el auditorio, aunque no seas tú el que hayan seleccionado, por decirlo así, te sientas nervioso porque en algún momento te vayan a elegir, entonces tú no vas a tener claro algo. Entonces eso ayuda a que el discurso, o digamos que ese dinamismo en la presentación se dé. Para eso pues obviamente debemos, para dar un tema, principalmente como estos temas que son médicos, digamos que farmacológicos, farmacéuticos, ¿sí? Es muy importante la preparación. Pues obviamente cuando tú te preparas, tú vas a dominar más un tema. Cuando tú ya dominas un tema, pues tú cuando vas a dar una exposición lo vas a clasificar mucho mejor. Lo vas a clasificar de pronto por ideas, cómo lo quieres dar mejor, cuál es la información más adecuada. Primero voy a empezar por esto, segundo voy a empezar por esto, tercero por esto, para terminar con esto y dar el mensaje final, ¿sí?
¿Evitando qué? Evitando memorizar. Porque pues obviamente cuando tú memorizas y en el momento en que se te olvide algo, puede llegar ese bloqueo y tú no sabes cómo continuar. Entonces, por eso una de las técnicas es prepararte anteriormente, pero toda esa información que estás adquiriendo la tienes es que interiorizar y no memorizar. ¿Para qué? Para expresarla de manera más clara. Otra técnica pues importante va a ser la práctica. Tú tienes que practicar y practicar. Por ahí dicen que la práctica hace al maestro, ¿sí? Si tú practicas de pronto frente al espejo, puedes llegar a manejar de una mejor manera el lenguaje no verbal, de pronto puedes ver cuáles son los gestos que tú estás teniendo, que tú de pronto al verte diría, uy, no, ahí se nota como que estoy inseguro, ahí se nota como que no conozco el tema, etcétera, etcétera, qué es lo que debemos mejorar, etcétera. Entonces, de allí de la práctica, cada vez posiblemente lo vamos a realizar de una mejor manera hasta que estemos a gusto con la presentación que queremos dar. Otra de las técnicas importantes va a ser la actitud positiva, y cuando uno dice de actitud positiva, uno dice, bueno, pero si estoy dando un tema científico, ¿cómo voy a ser positivo? Entonces, ¿tengo que hablar de temas positivos? No, exactamente no es eso. Lo importante de la actitud positiva es que tú antes de dar una exposición creas en ti mismo, te repitas palabras como no, yo puedo, o sea, este tema no es complicado, si lo organizo de esta manera, voy a hacerlo cada vez mucho mejor, soy bueno para hablar en público, me gusta exponer, quiero que las personas aprendan a partir de mis palabras, etcétera, etcétera. Si tú te repites y te repites eso, tu cerebro cada vez lo va a interiorizar y vas a creértelo más, ¿sí? Y uno no dice cuando creértelo más, no quiero que suene como a que, pues entonces me lo creo, pero puede ser mentira. No, cada vez vas a ser mejor en realidad. De allí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a fomentar la confianza. Cuando fomentamos la confianza en nosotros mismos, pues vamos a transmitir mejor el tema. ¿Por qué? Porque ya lo manejamos mejor, ya lo preparamos, ya estamos viendo cuáles pueden ser, digamos, nuestras falencias. De allí estamos fomentando nuestra confianza, y esa es una de las técnicas también verbales, pues digamos que para esta comunicación verbal muy importante, y es porque esa confianza se la transmites también a las demás personas, ¿sí? A las personas a las cuales les das dando la información. ¿Eso qué va a ayudar? Pues va a ayudar también a que controles el miedo. Uno a veces tiene miedo, ¿sí? Y el miedo puede resultar digamos, por situaciones que en realidad tienen un riesgo a nuestra integridad física, pero hay a veces miedos que no, ni siquiera tienen nada que ver con integridad física, ¿sí? Ni emocional, ni, ¿sí? Sino digamos que es más como un susto por exponer, por decirlo así. Entonces, ese control de ese miedo, uno tiene que empezar a tenerse confianza y sentirse tranquilo de errar, ¿sí? Eso también es una técnica, y es déjate cometer errores, pero aprende de ellos. Entonces, cuando tú controlas ese miedo porque tú ya sientes, digamos que esa confianza, esa tranquilidad de que todas las personas podemos cometer errores, pero de allí todos tenemos que mejorar, entonces ese control de miedo hace que tú mejores cada vez más y te sientas más tranquilo frente a un público. ¿Por qué? Porque si cometes un error, ¿qué te va a pasar? Pues no te va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Pues sí, que de pronto en la exposición como que, uy, cometí un error, me voy a sentir mal, pero si tú te centras en que cometí un error y paras, las personas van a sentir eso y va a haber esa desconexión. Pero si tú mismo cometes el error, pero continúas y sigues con una actitud muy buena y sigues exponiendo, las personas lo toman de una manera mejor, ¿sí? Entonces, ayúdate controla ese miedo, y más porque ese miedo, digamos que no te genera algo crítico, ¿sí? Déjate cometer errores, porque se dice que de los errores se aprende 10 veces más que de los aciertos, ¿sí? Obviamente cuando uno comete un error, uno lo que hace es, ¿por qué cometí este error? ¿Qué hice? ¿Qué pude haber hecho? ¿Cómo lo haré nuevamente? Y salen unas ciertas ideas que te abren a muchos parámetros y muchas posibilidades que puedes lograr para que el día de mañana, cuando vuelvas a esa situación, pues la afrontes de una manera diferente. Cuando tú
pasas en la vida, digamos, en aciertos, sí, todo es muy bueno, pero el día de mañana cuando llegue un error, tú no tienes esa experiencia o esa retrospección de lo que, de lo que puede ocurrir y te puedes bloquear. Entonces, a veces es mejor, sí, déjate cometer errores porque no evita cometer errores, porque todo eso te van a generar herramientas para que el día de mañana, pues, la exposición salga mejor. Otra cosa importante es la sinceridad. Tú tienes que ser sincero con la información que das. Cuando una persona, digamos que del público, nota que tú no eres sincero, ¿sí? Que tus palabras no son sinceras, pues obviamente hay una desconexión porque ya no te cree, ¿sí? Ya no te creen a ti ni como persona ni creen en la información que tú das, aunque pueda ser correcta. Entonces, si no sabes algo, no tratar de inventar, o sea, ser sincero con lo que se dice y eso ayuda a que las personas conecten más con el tema y contigo. Enfocarnos, esa es otra técnica que se utilizará y es enfocarnos en la información que queremos dar, pero no exactamente en cuáles son las ideas que queremos dar, ¿no? Sino cuál es, digamos, el impacto que queremos causar en las personas y enfocarnos exactamente en el mensaje que queremos dar, ¿sí? ¿Por qué se dice enfocar? Y es porque muchas veces uno podría estar en un auditorio, en este caso que es de manera virtual y vamos a tener muchas pantallas, en ver, digamos, uy, pero este como está peinado así, o este, yo qué sé, poniéndolo en un caso exagerado, este se está sacando algo de la nariz. Ese tipo de cosas no nos pueden llegar a nosotros como a distraer, nos tenemos que enfocar porque todas las personas te están viendo a ti y tú no te puedes distraer con cosas que hay a tu alrededor, ¿sí? Entonces, o cosas que de pronto te generan a ti, yo qué sé, uy, me empezó yo qué sé, a doler la pierna, etcétera, etcétera. Estoy, digamos, exagerando. Entonces, una de las técnicas es enfócate, ¿sí? En la idea clara que tienes, ¿sí? O en ese mensaje que quieres dar para generar ese impacto. Todo esto, digamos que va embebido dentro de algo muy importante y es el tiempo. Se dice que una persona puede durar entre 10 minutos máximo 20 minutos concentrada en un tema que no le apasiona. ¿Sí? Supongamos, a mí me van a hablar, supongamos, por decirlo así, de cocina y yo digo, no es un tema que me apasiona, eh, pero pues voy a poner cuidado. Tú tienes ese tiempo definido donde vas a tener la concentración de esa persona y los tienes que utilizar de una manera adecuada, ¿sí? De la manera más efectiva o eficiente posible. Entonces, por eso es importante manejar el tiempo de las presentaciones, que en este caso sería de 10 minutos, que es un tiempo adecuado, pero también el tiempo no se trata a veces del tiempo total de tu exposición, porque puede que la exposición empiece y empiece aburrida, por decirlo así. Los primeros minutos van a ser muy importantes para que la persona conecte, ¿sí? Y de allí en adelante tú mediante la manera en que vocalizas, la manera en que manejas los tonos, las dinámicas, en que pones a participar a las personas, el tiempo que vas a poner a participar o que vas a disponer para participar a esas personas, que vas a disponer para una idea, para la otra, es muy importante para que la persona mantenga conectada, ¿sí? Entonces, de allí es donde el uso del tiempo tiene que ser muy, muy eficiente, ¿sí? Primeros minutos conectar a las personas, luego trata de mantener un dinamismo y a partir de allí trata de no exceder esos tiempos en donde la persona conecte. ¿Por qué? Porque digamos que te va a atacar, por decirlo así, si no lo viera de otras maneras, cuando tú notes que el auditorio se empieza a desconectar, tienes que volver a mirar o reevaluar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la información o las cosas que vas a hacer para que vuelva y conecte la persona, ¿sí? Porque después de perder de pronto una desconexión de una persona, pues digamos que se puede perder el impacto del mensaje que tú estás dando. Entonces, también tienes que tener muy claro, mira a las personas, de pronto conócelas un poco para ver si están distraídas, para mirar cómo manejas el tiempo en cada una, ya sea de las diapositivas o de los mensajes o de las ideas, para que las personas vuelvan a irse conectando una a una, ¿sí? Y puedas dar con mayor impacto el mensaje o el objeto final
que en este caso sería que las personas conozcan, ¿sí?, el uso del fentanilo médico, pero también la farmacodependencia que se da. Entonces, muchas gracias por este tiempo y digamos que aprovecho para decir que este tipo de cosas ayudan para que uno se sienta más confiado y de pronto entre a pensar más y le saque más tiempo a la importancia de la comunicación, como dicen por ahí en uno de los trabajos que leímos y videos, y es, la gente piensa que solamente es tener el producto, en este caso nuestro producto, la exposición, ¿sí? No, la parte también más importante o muy importante, por decirlo así, es la comunicación, cómo lo das, porque a partir de allí es donde este producto va a causar valor. Si tú tienes una comunicación muy acertada, este producto va a tener mejor valor que una persona que no dé la comunicación adecuada, puede ser del mismo producto. De ahí da un valor diferente. Entonces muchas gracias y espero haber cumplido con el objetivo de este video. Muchas gracias y hasta luego.